Durante siglos se ha hablado de un pasado oculto en las sombras de la historia, una época en la que los hijos de los cielos caminaron entre los hombres y dejaron su huella imborrable en la tierra, los Nefilim. ¿Quiénes eran? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué sus raíces están rodeadas de misterio, prohibición y tragedia? Hoy desvelaremos el secreto de los gigantes y su conexión con uno de los eventos más devastadores de la historia antigua, el diluvio universal. Prepárate para un viaje lleno de enigmas, revelaciones y las raíces prohibidas de los Nefilim. Imagina un mundo antiguo, muy diferente al que conocemos hoy. No existían las ciudades que ahora dominan el paisaje, ni la tecnología que llevamos en nuestras manos. Era una época en la que los humanos vivían más cerca de la naturaleza, rodeados de montañas imponentes y cielos llenos de estrellas que parecían tan cercanas que casi podían tocarse. En este mundo primitivo, las personas contaban historias para dar sentido a los misterios de la vida. Una de esas historias hablaba de los Nefilim, unos seres extraordinarios, tan fascinantes como aterradores. Pero, ¿quiénes eran realmente? Para entenderlo, debemos remontarnos al principio, a un relato que aparece en uno de los textos más antiguos de la humanidad, la Biblia. En el libro del Génesis, específicamente en el capítulo 6, se menciona algo inusual, casi como un paréntesis en la narrativa de la creación. Se habla de los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres y quedaron fascinados por su belleza. No pudieron resistir el deseo de estar con ellas, y de esa unión nacieron los Nefilim, descritos como los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ahora bien, ese término, hijos de Dios, ha dado lugar a muchas interpretaciones. Para algunos simplemente se refiere a hombres poderosos o reyes antiguos, pero para otros, especialmente aquellos que estudian textos como el libro de Enoc, los hijos de Dios no eran hombres en absoluto. Según esta interpretación, eran ángeles, seres celestiales enviados a observar y guiar a la humanidad. Sin embargo, estos ángeles no solo se contentaron con mirar desde las alturas. Algunos de ellos, llamados vigilantes, tomaron la decisión de descender a la tierra y vivir entre los humanos. Y aquí empieza lo realmente intrigante. Según el libro de Enoc, estos ángeles no solo rompieron las reglas al convivir con los humanos, sino que también tomaron esposas entre ellos. La unión de estos seres divinos con las mujeres humanas dio lugar a los Nefilim, gigantes poderosos con habilidades extraordinarias. Eran diferentes, más altos, más fuertes y, según se dice, poseían conocimientos que los humanos comunes jamás habrían podido alcanzar. Pero, aunque parecían gloriosos, los Nefilim no eran héroes en el sentido tradicional. Su presencia trajo caos y corrupción al mundo. Se dice que estos gigantes, aunque admirados por su fuerza, comenzaron a abusar de su poder. Su existencia alteró el equilibrio natural de la humanidad y generó tensiones que no tardarían en desbordarse. ¿Qué podemos imaginar de ellos? Piensa en figuras imponentes que podían mover montañas, seres que poseían un conocimiento casi prohibido. Según algunas versiones de la historia, estos gigantes enseñaron a los humanos secretos que no estaban destinados a conocer. Cómo trabajar con metales para crear armas, cómo observar las estrellas para predecir el futuro y cómo usar plantas y hierbas con fines ocultos. Estos regalos no solo trajeron avances, sino también conflictos y guerras. Para entender mejor su impacto, imagina ser un humano común en esa época. Miras a tu alrededor y ves que algunos seres no son como tú. Son más grandes, más fuertes, casi inmortales. Hablan de cosas que no entiendes y dominan el mundo de una manera que te hace sentir insignificante. Algunos los adoraban como dioses, otros los temían como monstruos. Pero todos sabían que algo había cambiado en el mundo, algo que quizás nunca podría revertirse.
Sin embargo, la historia de los Nefilim no es solo de poder y grandeza, es también una historia de transgresión. Los hijos de Dios habían cruzado una línea que nunca debieron cruzar. Su unión con las hijas de los hombres fue vista como un acto prohibido, una violación del orden divino. Y aunque los textos no explican con detalle todas las consecuencias, queda claro que su existencia no era algo que pudiera ser sostenido por mucho tiempo. Los Nefilim, a pesar de su poder, eran un recordatorio constante de que algo había salido mal. No eran ni completamente humanos ni completamente divinos, y en esa ambigüedad residía su tragedia. Eran demasiado grandes para el mundo, demasiado diferentes para encajar, y su misma presencia desafiaba las leyes naturales. Por eso, los textos antiguos los mencionan de manera breve, casi como si fuera peligroso hablar demasiado de ellos. Es como si sus nombres estuvieran envueltos en un halo de misterio, un secreto que debía ser ocultado para proteger a quienes escuchaban la historia. Pero las preguntas permanecen. ¿Eran reales? ¿Qué tan grandes eran? ¿Y qué pasó con ellos? En los días antiguos, cuando la humanidad apenas comenzaba a multiplicarse en la tierra, se decía que no estábamos solos. Según los relatos más antiguos, había seres celestiales, llamados los vigilantes, que fueron enviados para observar y guiar a la humanidad. Imagina por un momento a estos seres, entidades poderosas, llenas de conocimiento, que miraban desde las alturas cómo los humanos vivían, trabajaban y luchaban para sobrevivir. Eran observadores, guardianes silenciosos. Pero en algún momento algo cambió. La historia cuenta que estos vigilantes no se limitaron a observar. Poco a poco empezaron a interesarse demasiado en la vida de los humanos. No era solo curiosidad, había algo más. Desde su posición comenzaron a notar la belleza de las hijas de los hombres, y ese interés se convirtió en deseo. Para estos seres que estaban acostumbrados a las alturas del cielo, la humanidad representaba algo nuevo, algo terrenal y fascinante. Un día, en un lugar llamado el Monte Hermón, un grupo de 200 vigilantes tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se reunieron y, bajo la dirección de su líder, un ángel llamado Semiasa, hicieron un pacto. Este pacto era peligroso porque sabían que lo que estaban a punto de hacer iba en contra de las leyes divinas. Pero Semiasa les dijo: si uno de nosotros lo hace y es castigado, no será suficiente. Todos debemos comprometernos para que si caemos, caigamos juntos. Y así sellaron su destino. Decidieron abandonar su lugar en los cielos y descender a la tierra, no para observar, sino para vivir como humanos. Este fue el primer acto de rebelión. No querían seguir las reglas. Querían experimentar el mundo como lo hacían los hombres y las mujeres. Y lo hicieron. Se unieron a las hijas de los hombres, tomándolas como esposas y creando una descendencia que sería conocida como los Nefilim, los gigantes de los que ya hablamos antes. Pero esta historia no termina con ellos formando familias. Los vigilantes no solo trajeron una nueva raza al mundo, sino también conocimientos que nunca debieron compartir. Enseñaron a los humanos cosas que, según los textos antiguos, estaban prohibidas. Por ejemplo, les enseñaron a trabajar con metales, no solo para crear herramientas, sino también para forjar armas. Imagina cómo este conocimiento transformó a las primeras comunidades humanas. Ahora, en lugar de simples cazadores y recolectores, se estaban convirtiendo en guerreros. Además, los vigilantes enseñaron a los hombres y mujeres el uso de hierbas y raíces para propósitos desconocidos hasta entonces. Según las historias, les revelaron los secretos de las estrellas, cómo leerlas y predecir eventos. También les enseñaron sobre cosméticos y adornos, cambiando la manera en que las personas se veían a sí mismas y a los demás. Todo esto, aunque parecía un avance, tenía un lado oscuro. El mundo empezó a cambiar.
Lo que antes era una humanidad simple y conectada con la naturaleza, comenzó a llenarse de conflictos, avaricia y guerras. La violencia se extendió como una plaga y los Nefilim, con su fuerza y tamaño descomunales, contribuyeron al caos. En lugar de traer sabiduría y paz, los conocimientos de los vigilantes se convirtieron en herramientas de destrucción. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué estos seres, que se suponía que debían proteger a la humanidad, decidieron rebelarse de esta manera? Algunos dicen que fue simplemente deseo y curiosidad, mientras que otros creen que querían tomar el control del mundo. Su rebelión fue una forma de desafiar la autoridad divina, de demostrar que ellos también podían decidir su propio destino. El problema es que no calcularon las consecuencias. Aunque por un tiempo disfrutaron de su nueva vida en la tierra, pronto se dieron cuenta de que habían cruzado una línea peligrosa. Sus acciones no solo corrompieron a los humanos, sino también a ellos mismos. Lo que antes eran seres puros y llenos de luz, se convirtió en algo más oscuro, algo que ya no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. El castigo no tardó en llegar. Según el libro de Enoc, Dios vio lo que habían hecho los vigilantes y decidió actuar. Mandó a un ángel llamado Rafael para que atara a Semiasa y a los demás líderes de los vigilantes y los encerrara en un lugar profundo y oscuro, conocido como el Abismo. Allí permanecerían, según las Escrituras, hasta el día del juicio final. Su descendencia, los Nefilim, tampoco escapó. El diluvio universal, del que se habla en tantas culturas antiguas, no fue solo para limpiar la tierra de la maldad humana, sino también para borrar el legado de los vigilantes y sus hijos. El mundo de los Nefilim era un lugar lleno de misterio y caos. En aquellos días, según cuentan los relatos antiguos, la humanidad ya no vivía en paz. Algo había cambiado, algo oscuro y poderoso se había desatado en la tierra. Los gigantes, los hijos de los vigilantes y las mujeres humanas habían crecido hasta convertirse en seres extraordinarios, pero también peligrosos. Su inmenso tamaño y fuerza los hacían imponentes, pero su naturaleza estaba marcada por la corrupción. Los Nefilim no eran como los humanos. Su poder físico iba acompañado de una ambición desmedida y pronto empezaron a dominar la tierra. No se limitaban a convivir con los hombres, los sometían. Los textos antiguos, como el libro de Enoc, dicen que estos gigantes eran responsables de llenar el mundo de violencia. Usaban su fuerza y los conocimientos prohibidos que sus padres, los vigilantes, habían compartido con los humanos para imponer su voluntad. Imagina por un momento cómo debió haber sido vivir en ese tiempo. La humanidad, pequeña y débil en comparación, se enfrentaba a criaturas que podían destruir ciudades enteras con sus manos. Algunos los veían como dioses, seres superiores a los que se debía temer y obedecer. Pero otros los consideraban monstruos, una amenaza para la existencia misma de la humanidad. La tierra se volvió un lugar cada vez más oscuro. Según el relato del Génesis, la tierra estaba llena de violencia y toda carne había corrompido su camino. Esto no era solo un problema entre los humanos y los Nefilim. Según los textos, incluso los animales y las plantas se vieron afectados por esta corrupción. Todo el orden natural había sido alterado y parecía que ya no había vuelta atrás. Fue entonces cuando, según los relatos bíblicos, Dios decidió intervenir. Miró lo que estaba ocurriendo en la tierra y vio que la maldad se había extendido por todas partes. Los humanos, que una vez fueron creados para vivir en armonía, estaban en guerra constante, y los Nefilim estaban en el centro de este caos. Dios tomó una decisión radical: destruir todo lo que había en la tierra y empezar de nuevo. Aquí es donde entra la historia del diluvio universal, un evento que no solo aparece en la Biblia, sino también en muchas culturas antiguas de todo el mundo.
Los sumerios tienen el relato de Ziusudra, los babilonios hablan de Utnapishtim y los griegos mencionan a Deucalión. Aunque los detalles varían, el núcleo de la historia es el mismo. Una gran inundación enviada para purgar la tierra y restaurar el equilibrio. Pero el diluvio no fue solo una limpieza física, también fue una respuesta al desequilibrio espiritual y moral que los Nefilim y los vigilantes habían traído al mundo. Según el Génesis, Dios eligió a un hombre justo llamado Noé para construir un arca y salvar a su familia, así como a las especies animales. Noé era el contraste perfecto con los Nefilim, humilde, obediente y justo. Mientras los gigantes representaban el exceso y la corrupción, Noé era un símbolo de esperanza y renovación. Imagina el caos que se desató cuando comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Para las personas de ese tiempo que nunca habían visto algo como el diluvio, debió haber sido aterrador. El cielo se abrió y el agua comenzó a cubrir todo. Los ríos se desbordaron, los mares se elevaron y pronto nada quedó fuera de su alcance. Los relatos dicen que todo ser viviente que no estaba dentro del arca pereció. Pero, ¿qué pasó con los Nefilim? Aquí es donde las historias toman un giro interesante. La mayoría de los textos sugieren que los gigantes fueron destruidos junto con el resto del mundo. Su tamaño y fuerza no fueron suficientes para salvarlos de la furia de las aguas. Sin embargo, hay quienes creen que algunos lograron sobrevivir. Por ejemplo, en la Biblia se menciona a Og, el rey de Basán, como un gigante que vivió después del diluvio. ¿Cómo pudo haber sobrevivido? Algunos dicen que fue por protección divina, mientras que otros creen que los Nefilim que quedaron se ocultaron en lugares remotos, lejos del alcance de los humanos. El diluvio marcó el fin de una era. Cuando las aguas finalmente se retiraron, el mundo era irreconocible. La corrupción y la violencia que habían dominado la tierra desaparecieron, y lo que quedó fue un lienzo limpio para empezar de nuevo. Pero el recuerdo de los Nefilim no se borró tan fácilmente. Las historias de los gigantes sobrevivieron, transmitidas de generación en generación, como una advertencia de lo que puede suceder cuando se rompen las leyes de la naturaleza y se desafía el equilibrio divino. Imagina por un momento que la historia de los Nefilim no se trata solo de gigantes que caminaron sobre la tierra hace miles de años. ¿Y si esas historias fueran algo más? Tal vez no son solo relatos de seres colosales y caídas trágicas, sino también una advertencia profundamente humana que aún tiene eco en nuestro tiempo. Los Nefilim, según las antiguas escrituras, representan un punto de quiebre en la historia de la humanidad. Fueron el resultado de un acto prohibido, de un cruce entre lo divino y lo terrenal que rompió el equilibrio natural. Este acto no solo trajo a los gigantes al mundo, sino que también desencadenó una ola de violencia, caos y corrupción. La tierra, que una vez había sido un lugar de armonía, se llenó de conflictos y oscuridad. Esta historia, aunque envuelta en mitos y simbolismos, parece tener una lección más profunda. Los Nefilim no solo son gigantes de carne y hueso, también son un símbolo de lo que ocurre cuando el poder, el conocimiento y la ambición se usan de manera descontrolada. Representan esa parte de nosotros que siempre busca más fuerza, más control, más saber, pero a cualquier costo. Los vigilantes, esos seres celestiales que desobedecieron las leyes divinas, también tienen un mensaje para nosotros. Eran guardianes, seres encargados de proteger a la humanidad, pero cayeron por su deseo de experimentar lo que no les correspondía. Sus acciones nos recuerdan cómo incluso los más poderosos pueden sucumbir a la tentación de querer más de lo que se les ha dado. Y aquí es donde entra el simbolismo. La historia de los Nefilim y los vigilantes podría ser vista como un espejo de nuestros propios tiempos. Pensemos en el mundo actual.
Vivimos en una era en la que el conocimiento y la tecnología avanzan más rápido que nunca. Descubrimos cosas nuevas cada día, desde la inteligencia artificial hasta la manipulación genética. Pero, ¿qué ocurre cuando este conocimiento se usa sin ética, sin pensar en las consecuencias? La historia de los Nefilim nos muestra lo que puede suceder cuando cruzamos ciertos límites. No se trata solo de gigantes rompiendo cosas, sino de un desequilibrio profundo entre el poder y la responsabilidad. Los vigilantes compartieron conocimientos prohibidos con los humanos, y aunque esto trajo avances como el manejo de metales y la observación de las estrellas, también trajo destrucción. ¿Cuántas veces hemos visto algo similar en nuestra propia historia? La creación de nuevas tecnologías o armas, por ejemplo, puede ser un gran logro, pero si se usa para el mal, el precio puede ser demasiado alto. Pero también hay algo profundamente humano en esta historia. Todos tenemos un poco de vigilante dentro de nosotros, esa parte que quiere desafiar las reglas, que busca ir más allá de lo que nos han enseñado. Todos hemos sentido ese deseo de experimentar lo prohibido, de probar los límites. Y aunque esto puede llevarnos a grandes descubrimientos, también nos recuerda que hay líneas que no debemos cruzar. El diluvio, en este contexto, puede verse como una limpieza simbólica. No se trata solo de agua que arrasó con la tierra, sino de la idea de que, cuando el desequilibrio es demasiado grande, algo tiene que cambiar. Es una advertencia sobre las consecuencias de dejar que el caos se apodere de nuestras vidas. Sin embargo, también hay esperanza en esta historia. Aunque los Nefilim fueron destruidos, la humanidad tuvo una segunda oportunidad. Noé, con su humildad y obediencia, representó ese lado de nosotros que todavía busca el equilibrio, que todavía quiere hacer lo correcto. Su historia nos recuerda que siempre podemos elegir un camino diferente, incluso en medio del caos. En el fondo, los Nefilim son una advertencia sobre nosotros mismos. Nos muestran cómo nuestras mayores fortalezas, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, nuestra capacidad de soñar, pueden convertirse en nuestras mayores debilidades si no las usamos con cuidado. Pero también nos recuerdan que siempre hay espacio para el cambio, para buscar un nuevo comienzo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas culturas antiguas alrededor del mundo tienen historias de gigantes? Desde los titanes de la mitología griega hasta los Jotun en los mitos nórdicos, parece que en todas partes hay relatos de seres colosales, poderosos e incluso peligrosos que coexistieron con los humanos. ¿Es esto simple coincidencia? ¿O podría haber algo más detrás de estas historias? Empecemos por un detalle fascinante. Estas culturas no tenían contacto entre sí. Los griegos no sabían nada de los pueblos indígenas de América, y los antiguos nórdicos nunca escucharon las historias de los pueblos africanos. Aún así, sus relatos comparten un tema común: gigantes que una vez dominaron el mundo y que, en muchos casos, fueron responsables de grandes cambios o catástrofes. En la mitología griega, por ejemplo, se habla de los titanes, una raza de gigantes que gobernaron el mundo antes de que los dioses olímpicos los destronaran. Los titanes eran poderosos, sabios, pero también peligrosos, y su caída marcó el comienzo de una nueva era. En las sagas nórdicas, los Jotun son los enemigos de los dioses de Asgard, representando fuerzas primordiales de la naturaleza que a menudo traen caos y destrucción. En América, los relatos de los pueblos indígenas también mencionan gigantes. Por ejemplo, los aztecas creían en los Kinametsin, gigantes que habitaron la tierra durante una era anterior y que fueron destruidos por los dioses. En Perú, se han encontrado cráneos alargados en Paracas que algunos vinculan a leyendas de una raza superior, aunque la ciencia moderna explica que estas deformaciones eran prácticas culturales.
La pregunta aquí es, ¿por qué esta obsesión con los gigantes? Una posible respuesta es que estas historias son ecos de algo que realmente ocurrió. Tal vez los Nefilim de los relatos bíblicos y del libro de Enoc fueron los mismos gigantes que inspiraron estos mitos. Pero, ¿hay pruebas de su existencia? En la arqueología se han encontrado pistas que avivan el misterio. En Baalbek, Líbano, hay un lugar llamado las Trilitón, donde se encuentran piedras de un tamaño tan colosal que incluso con la tecnología moderna sería un desafío moverlas. ¿Quién las construyó? ¿Podrían haber sido los Nefilim o sus descendientes, usando los conocimientos avanzados que los vigilantes les dieron? Otro ejemplo intrigante es Göbekli Tepe, en Turquía, un sitio arqueológico que desafía todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas. Este templo, construido hace más de 11.000 años, es mucho más avanzado de lo que cabría esperar para la época. Algunos se preguntan si los conocimientos para construir algo tan complejo pudieron haber venido de una fuente externa, quizás los vigilantes o sus descendientes. Además, hay algo que no podemos ignorar: los relatos de grandes inundaciones que aparecen en culturas de todo el mundo. En la Biblia, el diluvio de Noé se describe como el castigo divino para purgar la corrupción de los Nefilim. Pero este no es el único relato de una gran inundación. Los sumerios tienen su historia de Ziusudra, mientras que los babilonios hablan de Utnapishtim, ambos sobrevivientes de un cataclismo similar. Los pueblos indígenas de América también tienen historias de una gran inundación que arrasó con la civilización. ¿Podría este diluvio ser una referencia a un evento real? Algunos científicos creen que podría estar relacionado con el derretimiento de los glaciares al final de la última era de hielo, hace unos 12.000 años, lo que habría provocado inundaciones masivas en todo el mundo. Pero la conexión con los gigantes añade una capa de misterio. ¿Fueron estos eventos naturales o, como sugieren las historias, una respuesta divina al desequilibrio que trajeron los Nefilim? Las teorías modernas también intentan conectar los Nefilim con los Anunnaki, los dioses sumerios que, según algunos textos, descendieron del cielo para interactuar con los humanos. Algunos creen que los Anunnaki podrían haber sido los vigilantes o una raza extraterrestre que ayudó a moldear nuestras primeras civilizaciones. Estas teorías pueden parecer extravagantes, pero capturan nuestra imaginación porque tocan un tema universal. ¿De dónde venimos y quién nos ayudó a llegar hasta aquí? Tal vez nunca sepamos si los Nefilim realmente caminaron entre nosotros, pero sus ecos, presentes en mitos, estructuras antiguas y teorías modernas, nos recuerdan que siempre hay más por descubrir. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los gigantes fueron reales o que son solo un reflejo de nuestras mayores aspiraciones y temores? Mientras la historia de los Nefilim se desvanece en el horizonte de la mitología y las leyendas, queda una pregunta persistente que sigue resonando. ¿Qué hay detrás de todo esto? Durante miles de años hemos escuchado historias sobre gigantes que caminaron entre nosotros, sobre seres poderosos que fueron capaces de alterar el curso de la humanidad. Desde los mitos antiguos hasta las teorías modernas, los Nefilim siguen siendo una figura misteriosa, un enigma que nos invita a cuestionarlo todo. Pero, ¿realmente fueron solo una leyenda? ¿O acaso hay algo más profundo en sus historias? Es posible que los Nefilim, con todo su poder y su influencia, sean un reflejo de un tiempo olvidado, o tal vez una advertencia para el futuro. Al igual que las civilizaciones antiguas, estamos constantemente buscando respuestas. Las grandes preguntas sobre los orígenes de la humanidad, el propósito de nuestra existencia y los secretos que aún se esconden bajo las capas de la historia son algunas de las que nos definen. Las historias de los Nefilim pueden parecer lejanas, pero en realidad
nos hablan de nosotros mismos, de los errores del pasado y de las lecciones que aún no hemos aprendido. Imagínate por un momento que, hace miles de años, existieron seres que no solo compartieron conocimiento avanzado, sino que también sembraron la semilla de una civilización distinta a la nuestra. ¿Es posible que esa civilización haya sido destruida por su propia arrogancia? Y sí, en algún rincón oculto de la historia aún quedan rastros de esa civilización esperando ser descubiertos. ¿Quién sabe cuántos secretos aún yacen enterrados esperando a ser revelados? Quizás el conocimiento de los Nefilim, de esos gigantes que una vez caminaron entre nosotros, está más cerca de lo que creemos. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? ¿Crees que los Nefilim fueron solo un mito? ¿O piensas que su historia tiene raíces en un hecho real, perdido en los pliegues de la historia? Tal vez el diluvio universal no sea solo una historia de castigo, sino un símbolo de las fuerzas que podemos desatar cuando nos olvidamos de nuestras responsabilidades. Tal vez el legado de los Nefilim aún resuene en los rincones más oscuros de nuestra cultura y nuestra historia. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través del misterio y la historia. Si te ha intrigado todo lo que hemos explorado, si alguna de las ideas que compartimos hoy te ha hecho pensar más profundamente sobre la humanidad y sus mitos, entonces este video ha cumplido su propósito. Pero no te detengas aquí. Este es solo el comienzo. Las historias de los Nefilim, los vigilantes y el diluvio universal son solo una pequeña parte de los muchos misterios que nos esperan. Hay mucho más por descubrir. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de este viaje en el que exploramos lo inexplicable, lo desconocido, lo oculto, porque la verdad, en algún lugar, está esperando ser descubierta. Hasta la próxima, amigos. Y recuerda, en la historia siempre hay más de lo que parece. Cada mito, cada leyenda, cada enigma puede esconder una verdad mucho más grande de lo que imaginamos. Y tal vez tú seas la próxima persona en desvelarla. Nos vemos en el próximo video.